Muy buenos días. Desde México transmite a través de YouTube a todo el universo observable su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas al tiempo que les agradece el honor que me dispensan al sintonizarnos, así como por la atención brindada a cada vídeo y audiolibro. De todo corazón, 1.000.000 de gracias. Siguiendo ahora, como siempre, como últimamente hemos hecho, siguiendo con la tradición de conocer el statu quo de nuestro canal, tengo el honor de informarles que a día de hoy somos ya 475 los espartanos que hacemos filosofía en su canal. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Bien, como hemos comentado previamente, este crecimiento no se pudo dar por un acto de magia, ni por un error en el algoritmo de YouTube, y menos por generación espontánea. Entonces me gustaría pedirles que virtualmente nos uniéramos todos para dar la bienvenida a los 3 nuevos integrantes de esta familia que es Filosofía Channel. Ellos son César Salgado R., José Jesús Torres Contreras y José Ramón Pirela. Sean bienvenidos y espero que se sientan como en su segunda casa. Para poder lograr esto, para poderles ofrecer yo esto, requiero de ustedes solamente que accedan a la omnipotente caja de comentarios y ahí me hagan saber sus sugerencias sobre qué temas desean que tratemos, sus reflexiones, si acaso algún vídeo o algún audiolibro les dejó algún mensaje importante que les gustaría compartir, y por supuesto sus críticas, ya que aprendo mucho de todos estos aspectos y esto me puede ayudar a poder ofrecerles el diseñar un canal como si fuese un traje italiano, hacerles un canal hecho a la medida a cada uno de ustedes. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, sin más dilación, les presento el tema que les he preparado y que lleva por nombre la salud, ¿un derecho universal? Salud y derechos humanos. La Constitución de la OMS afirma que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente, y todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria. Aquí tenemos un comunicado fechado el 13 de diciembre de 2017, un comunicado de prensa de la OMS que se publicó en Tokio, que nos dice: al menos la mitad de la población mundial está privada de servicios de salud esenciales, según se desprende de un nuevo informe del Banco Mundial y de la OMS. En la actualidad, 800 millones de personas dedican al menos un 10% del presupuesto familiar a subvenir a los gastos de salud de los progenitores o de un hijo u otro pariente enfermo. Para casi 100 millones de personas, estos gastos son lo bastante elevados como para abocarlas a la extrema pobreza, forzándolas a sobrevivir con apenas $1.90 o incluso menos al día. Estas conclusiones fueron hechas públicas hoy en el Informe Mundial de Seguimiento de la Cobertura Sanitaria Universal 2017 y han sido publicadas al mismo tiempo en la prestigiosa revista Lancet Global Health.
Aquí podemos ver la cobertura sanitaria universal. Esta consiste, como hemos visto, en que todas las personas tengan acceso a la atención de salud que necesitan sin padecer dificultades financieras. La cobertura de los servicios varía enormemente entre los países. Abajo vemos el índice de cobertura sanitaria universal de servicios de salud esenciales al 2015. Y como podemos ver, mientras el color azul sea más oscuro, representa que la cobertura universal se encuentra cerca del 80%. El segundo tono de color azul, que será como azul cielo, corresponde al 70%, sería más o menos como el que está México. En el primero estarían algunos países de Europa, como España, Portugal, Italia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Y el azul más tenue, que sería como el de Chile, estoy buscando, Rusia, Mongolia, es el 60%. Y todos los demás colores que no correspondan con el azul tienen una cobertura que va del 50 hasta el 30%. Prácticamente todo África, estamos hablando también de la península arábica y también del sudeste asiático. La OMS. La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, dice que la cobertura sanitaria universal es un objetivo político compartido por la mayoría de los países, pero pocos la han logrado. Aproximadamente 50 países han alcanzado una cobertura sanitaria universal o casi universal. Esto fue para el 2008. Según la Organización Internacional del Trabajo, algunos de los ejemplos más conocidos son el Reino Unido, que tiene el Servicio Nacional de Salud, así como el Sistema Canadiense de Salud Pública. Aquí tenemos más ejemplos de países que han implementado asistencia sanitaria casi universal. Tenemos en primer lugar a Brasil, después a Ruanda, en tercero a Tailandia, Corea del Sur, Moldova, Kuwait y en séptimo Chile. Los Estados Unidos, la nación con los servicios médicos más caros del mundo. La más importante razón es el poder que las industrias farmacéuticas, o IF como lo vamos a abreviar de aquí en adelante, tienen en Estados Unidos. Con este poder, dominan el ajuste de precios del mercado, ya que la industria farmacéutica prefiere invertir multimillonarias cantidades en actividades de lobbying o de cabildeo, y así como aportaciones a partidos políticos, en lugar de disminuir el elevadísimo costo de los medicamentos. De acuerdo con un análisis de Cleaver, un hogar estadounidense gasta $5,000 en atención médica cada año, lo que equivale aproximadamente a 94,000 pesos mexicanos. Ahora revisemos a la industria farmacéutica, que al parecer goza de muy buena salud. Aquí tenemos, esto fue publicado en El Economista el 21 de febrero de este año. Y dice, vacunación y ganancias para farmacéuticas. La industria farmacéutica y de laboratorios de investigación y desarrollo de medicamentos equivale a $2.69 billones en valor de mercado. Y muestra una racha positiva, que la mayoría de las empresas de salud que cotizan en bolsa tienen rendimientos positivos en el precio de sus acciones, aunque algunos se mantienen al margen. Tenemos, por ejemplo, dentro de las que más crecen, a Bayer Biotech, con un crecimiento del 185.96%, a Novavax con un 149.20%, a CanSino Biologics con un 117%, a Bio Inc. con un 89.52%,
a Moderna con un 67.38%. Ahorita veremos este caso en particular. Y así, bueno, nos vamos. Las únicas empresas que pierden a este momento sería AstraZeneca con un menos 1.34%, Sanofi con menos 2.15%, Pfizer con menos 5.42%, Vertex Pharma con 12.41% y Genexine con 17.54%. Ahora, veamos cuál es el comportamiento comparando cuál es el costo de las acciones. El otro era el crecimiento en ventas. Ahora vamos a ver el costo de las acciones comparando el 2019 hasta el 2021. Y llama mucho la atención una empresa que en el 2019 prácticamente no figuraba, que es Moderna. Sí, o sea, hasta el 2020 no figura y de pronto entre el 2020 y el 2021 da un salto tremendo y nos estamos refiriendo al periodo en el que aún no tenía ninguna vacuna. Y sin embargo, Moderna muestra un crecimiento del 715.5% en el valor de las acciones. Novavax tiene un crecimiento de 224.9% en el crecimiento del valor de las acciones, AstraZeneca un 30.8% y Pfizer un menos 10.4%. Pero quiero invitarlos para que analicemos el caso específico de Moderna. Primero veamos, si comenzamos por la derecha, comenzamos con esta ficha técnica. Esta está extraída de Wikipedia y nos dice que Moderna o Moderna Inc. Es una empresa privada cotizada en bolsa. Su símbolo bursátil es MRNA en la serie Nasdaq y es una industria de biotecnología. Su forma legal es una sociedad anónima por acciones. Se fundó apenas en 2010. El fundador es Derek Rossi y los nombres anteriores eran Moderna Therapeutics, poniendo el RNA con mayúsculas. La sede se encuentra en Cambridge, Estados Unidos. El jefe de jefes es Stefan Bancel, el presidente Stefan Hoog, y comienzan las cosas curiosas. ¿Se acuerdan del crecimiento casi del 700%? Pues a la fecha, cuando se hizo ese corte, con todo el crecimiento, no tenían ningún producto en cartera. Tenían ingresos de $60.2 millones en 2019, gracias a que vendieron el 8% de las acciones. Y el beneficio neto es una pérdida de $514 millones hasta el 2019. Tiene 820 empleados, también a diciembre de 2019. Y ya viéndolo específicamente, en sus primeros años, Moderna realizó ensayos con AstraZeneca y Merck en áreas terapéuticas necesitadas de nuevas vacunas o medicamentos contra enfermedades comunes y en el terreno de las enfermedades raras, con Alexion Pharmaceuticals, aunque en ambos casos la mayoría de ensayos no tuvieron éxito. En 2014, Moderna decidió centrarse exclusivamente en el desarrollo de vacunas de menor margen basadas en el ARN mensajero. En diciembre de 2018, Moderna se convirtió en la empresa de biotecnología con la oferta pública de venta, o la OPV, más grande de la historia, al recaudar $600 millones por la venta del 8% de sus acciones. Estamos hablando que gastaron, varias gente gastó 600 millones de dólares por una empresa que no había producido un solo producto y que tenía ya a cuestas una deuda de un déficit de $514 millones. Entonces vendió el 8% de sus acciones, lo que implicó una valoración total de la compañía de $7.500 millones.
a pesar de que desde su fundación ya acumulaba 3.200 millones en capital recaudado y 1.500 millones en pérdidas. ¿Qué les parece Moderna? Suena todo menos a una empresa típica, por no decir otra palabra. Bueno, esto es un chiste blanco por la bata del médico, bueno, que es el diablo, o un chiste negro pensando en Darth Vader. Ahora vamos a ver el gasto anual de los estadounidenses agrupados por edad. Tenemos el gasto per cápita anual en el índice de las Y y en el índice de las X tenemos los grupos etarios o los grupos o las personas agrupadas por edad. Entonces tenemos que entre los 15 y los 25 años los gastos rondan per cápita alrededor de $200 al año. Entre 25 y 35 ya son $200. De 35 a 45 los gastos ascienden casi a $400. Entre 45 y 55 los gastos se elevan hasta los $500. De 55 a 65 los gastos se van hasta $700. Y de 65 a 75 los gastos rondan los $900. O sea, los $900 anuales. Estamos hablando, como hemos visto en la conversión a pesos mexicanos o a cualquier otra moneda latinoamericana, que es un gasto bastante sensible. Y acá tenemos una caricatura de un médico con un visitador médico, un representante. Esos hombres de que seguramente han visto cuando van a consulta que traen un maletín y que aunque el médico tenga 20 pacientes en fila, lo pasa primero. ¿Y por qué lo pasa primero? Pues ahí tienen al médico revisando el maletín del representante, del visitador médico, poniendo cara de fuye, mientras el médico dice: ¿me trajiste los recetarios? ¿Algún viaje? ¿Me anotaste en el congreso? ¿A qué laboratorio representas? Es la forma de la industria farmacéutica de hacer negocios o de convencer a los médicos para que prescriban productos novedosos cuando los productos clásicos aún funcionan. En este chart vamos a ver cuáles son los incrementos porcentuales a partir de 1984 hasta el año 2000 y cuál es el impacto que tienen en la calidad de vida y pobreza en los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países donde más idiotas quisieran vivir por los altos salarios, buena infraestructura y seguridad, pero los altos costos de la atención médica y de la educación son una barrera para la calidad de vida plena. La Universidad de Harvard señala que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo. Y por ponerles un ejemplo, recordemos que el periodo va de 1984 hasta el 2000, estamos hablando de 16 años. En 16 años los salarios solamente se incrementaron en un 18%. Tiene esa flecha hacia abajo porque los hace perder poder adquisitivo el hecho que los medicamentos hayan incrementado el precio en un 60%. Y como saben ustedes, la salud universal gratuita o el servicio médico gratuito en Estados Unidos no existe. Todo el mundo debe de tener un carnet, debe estar asegurado médicamente para que puedan recibir atención médica. Pues en el mismo periodo, del 84 al 2000, los seguros aumentaron 740%. ¿Alguien dijo que quiere ir a Estados Unidos? Aquí tenemos, todos nosotros sabemos qué es la ética. Seguramente pocas personas, o yo creo que, muy pocas personas deben desconocer el sentido de la ética o al menos el sentido de la moral. Pero al parecer un tipo llamado Martin Shkreli
no tiene ningún tipo de valor, ni moral, ni ético, ni humano, ni animal, ya que adquirió un medicamento. El medicamento se llama Daraprim, que contiene primetamina. Se utiliza para la toxoplasmosis. El toxoplasma es un parásito intracelular que se transmite principalmente al ser humano a través de las heces de los gatos. Cuando las personas tienen las cajas con arena para que los gatos ahí hagan sus necesidades fisiológicas, en el momento de que van a cambiar esa arena, sacuden el contenido de la caja y no tienen ningún filtro, ningún cubrebocas, entonces ingresa el polvo y en esas micropartículas ingresan a través de las vías respiratorias el toxoplasma. El toxoplasma produce en las mujeres embarazadas, que tiene gran prevalencia por ellas, produce déficit y bastantes discapacidades que equivalen más o menos a 1.200 millones de años perdidos. Pues bien, este amigo se encuentra seguramente utilizando inteligencia artificial, que es algo para lo que la inteligencia artificial sirve. Sirve mucho para manejar datos y para extraer información de ellos, y además aprende ella sola. Entonces, este amigo, revisando algo o haciendo algo de inteligencia artificial, revisó o encontró que la primetamina, el Daraprim, cuyo costo día de tratamiento para la toxoplasmosis, que era de $13.50, encontró que servía para el tratamiento paliativo del HIV-Sida. Y le dio con su empresa Turing Pharmaceuticals un pequeño incremento de la noche a la mañana, nada más el 5,000%. De costar $13.50 pasó a costar $750 la tableta. Aquí tenemos al hombre más odiado en este momento en los Estados Unidos, a Martin Shkreli, el ejecutivo que subió en 5,000% el precio de un medicamento y que además osa o tiene la sinvergüenza de llamar imbéciles mediante un tuit a congresistas de Estados Unidos. Y dice el artículo: con una sonrisa desafiante, Martin Shkreli, el polémico ex ejecutivo de una farmacéutica que elevó el precio del medicamento un 5,000%, enfureció este jueves a los miembros del Congreso de Estados Unidos, a los que llamó imbéciles. Shkreli, de 32 años y vilipendiado por sus opositores, compareció ante la comisión del Congreso que está investigando el aumento de precios de medicinas importantes. El Ejecutivo invocó la quinta enmienda de la Constitución que permite no declarar contra uno mismo y se negó a hacer comentarios. Sé que está sonriendo, pero yo hablo muy en serio, dijo el congresista Elijah Cummings. Actualmente Martin Shkreli enfrenta 3 demandas de fraude en las Cortes de los Estados Unidos. Y bien, veamos qué pasa con los medicamentos. ¿Por qué digo que son tan costosos? Vamos a ver cuál es tenemos 5 filas. La primera es la de los columnas. La primera es la del medicamento. El segundo es el precio en las farmacias locales, en una farmacia típica en Estados Unidos. El tercero corresponde a un precio de farmacias online, a la farmacia internacional online. Y después, ¿cuál es el ahorro comprando en línea y cuál sería el ahorro anual en dólares? De esta manera tenemos que, comenzando, el Nexium, que es un antiulceroso, es el primo del omeprazol. Tiene un precio en las farmacias de Estados Unidos de $756.78. Y el precio en online es de apenas menos de $28, falta un centavo. Por tanto, tiene un ahorro en la línea internacional del 96%,
con lo que se ahorra el paciente al año $2,915. Después tenemos otros medicamentos, por mencionar algo. Xarelto de Bayer, este es un medicamento, es un anticoagulante, se utiliza para pacientes que están postrados o para pacientes quirúrgicos que deben permanecer en cama para que no se les formen trombos, es un antitrombótico. Este tiene un precio en los Estados Unidos, en las farmacias locales, de $1,466, y el precio en la farmacia online es de $318, con lo que se ahorran un 78% y se ahorran al año $4,589. Y finalmente tenemos un broncodilatador, que es el Ventolin. Este vale en Estados Unidos $168.93 en las farmacias típicas, y en la farmacia online vale $43.89. Con lo cual el paciente ahorra un 74% y $500 al año, que no son nada despreciables. Pero no solamente, ahora comparemos los precios de Estados Unidos contra otros países, que en la mayoría de los casos es el mismo producto y el mismo fabricante, ¿vale? Entonces tenemos para comenzar el Truvada. Este medicamento recién se aprobó como tratamiento profiláctico tras una exposición con alguna persona HIV portadora. El fabricante es Gilead, y en Estados Unidos el tratamiento mensual cuesta $1,700 estadounidenses, mientras que en Australia solo cuesta $8 al mes. Luego tenemos el Glivec, que es un tratamiento para la leucemia, es de Novartis. El precio público en Estados Unidos es de $70,000, en México es de $2,000 y en Colombia es de $1,100. Pero no solamente, se encuentran todo como la gente dice, nada más en las farmacias de Tijuana. No, primero hablamos de Australia, ahora vamos a Suiza. El Humira, que se utiliza en enfermedades inflamatorias, producido por AbbVie, cuesta $2,700 al mes. Mientras que en Suiza, el mismo tratamiento cuesta $822. La insulina, que tiene más de 100 años que perdió la patente, que fue descubierta hace como 124 años, su indicación es la diabetes mellitus. Los fabricantes son muchos, pero en Estados Unidos cuestan promedio $200, mientras que en Canadá, con sus vecinos del norte, apenas cuesta $38. Tenemos también, ya hablamos de grandes ligas, tenemos el Kymriah, que su indicación es el tratamiento del linfoma, que es un tipo de cáncer. Lo produce Novartis, esta compañía suiza, y tiene un costo en Estados Unidos de $475,000. Por desgracia no encontré los precios equivalentes en otros países, por eso no se los pongo. Existen también para el tratamiento de la hemofilia varias marcas de múltiples fabricantes, y el tratamiento para la hemofilia al año en Estados Unidos cuesta de $580 a $800,000 al año. Después tenemos un medicamento nuevo, reciente, que es el Luxturna. Este está diseñado e indicado para una enfermedad muy rara que se llama la degeneración retinal hereditaria, la cual condena a un niño a que va a quedar ciego tarde que temprano. Lo fabrica Spark Therapeutics y el tratamiento solamente es de $425,000 por cada ojo. Y tenemos un medicamento que se encuentra en la última fase experimental, a punto de registro. Su nombre clave es el SPK-9001.
Está indicada para la hemofilia tipo B. El fabricante por lo pronto es confidencial y el frasquito va a costar $1,5 millones. Ahora les invito a que hagamos un recorrido por la historia de las peores epidemias sufridas por la humanidad. En este gráfico no solamente tenemos pandemias, tenemos también, tenemos epidemias. Una epidemia es cuando una infección o un brote infeccioso afecta a una región geográfica amplia. Tenemos también enfermedades endémicas. Las enfermedades endémicas son aquellas enfermedades infecciosas que solamente afectan a una localización geográfica. Y finalmente tenemos la pandemia, que es cuando la infección ha cubierto todo el globo terráqueo. Entonces, filtrando esto, vayámonos a las pandemias nada más. Y tenemos que de la primera que narra nuestra historia es la peste de Justiniano. Esta se menciona que ocurrió en el Imperio Bizantino, que se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador. Esta enfermedad se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800,000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Después tenemos la peste negra, o la peste bubónica. Esta peste, muy conocida por todos, esto ocurrió durante la Edad Media y se considera que diezmó entre el 50 y el 60%, por ejemplo, de la región italiana de la Toscana, o que la península ibérica en España se habría perdido entre el 60 y el 65% de la población. La población europea pasó de 80 millones a 30 millones después de que pasó la peste, por lo que la mortandad estimada fue de 50 millones de seres humanos. Después tenemos la viruela, provocada por el virus variola, cuya afectación a los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10,000 años. Es una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó a la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, por lo que terminaría infectando o desfigurando o provocando la disfunción de más de 300 millones de personas a nivel mundial. Con mucho, es la pandemia que más víctimas mortales ha cobrado. Después tenemos la mal llamada gripe española, cuyo nombre debería ser gripe estadounidense, pero ya saben, los ganadores o los que tienen la plata siempre hacen la historia. Y afirmo que la gripe no se llama española sino estadounidense porque apareció en la base militar Fort Riley de Estados Unidos un 4 de marzo de 1918. Con el pretexto de que España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de países como Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, en donde se censuraba toda la información de la gripe, en donde no se sabía nada. Es por lo que los gringos quisieron llamar gripe española, porque solamente ellos hablaban con la verdad. El resultado es que llegaron a morir en todo el mundo de 20 a 50 millones de personas. Ahora tenemos un momento de ruptura del sistema de vacunación universal. Y este surge con la gripe asiática. Este fue registrado por vez primera en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe AH2N2 de procedencia aviar,
Apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado para todo el mundo. Este fue el momento de ruptura. Para entonces, el papel de la OMS era el brazo médico de la ONU, creado en 1948, y era la OMS quien diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. No era la industria farmacéutica, era la OMS, apoyada y soportada por las universidades y por los institutos norteamericanos. Y a pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia se cobró 1 millón de muertos en todo el planeta. Ahora vamos a la gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Este fue una variación del virus de la gripe H3N2, registrado en 1968, que se expandió por todo el mundo. Y también cerca de 1 millón de personas fueron las víctimas mortales que causó esta nueva cepa de la gripe. Y llegamos al virus de la inmunodeficiencia adquirida, o al VIH, mejor llamado como SIDA. Esta es una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual. Es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocido como SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este caso, los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981, y esto fue cuando Rock Hudson declaró a los medios que era portador de una nueva enfermedad. Entonces, los primeros casos documentados, ya quedamos que tuvieron lugar en el 81, y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrado en gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud, que rápidamente la dejaron. Se cree que su origen fue o es una zoonosis, fue a través de un animal, y sus efectos son algo que podría describir como el agotamiento del sistema inmunológico. De modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues deja al organismo desprotegido frente a otras enfermedades y su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso a priori que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el SIDA o el VIH ha podido causar alrededor de 40 millones de muertes en todo el mundo y existe una cantidad parecida actualmente de enfermos, que son también potencialmente transmisores de la enfermedad, y para esa enfermedad no existe ningún programa de la OMS. Y tenemos la pandemia del COVID. Entonces, esta, como todos sabemos, el primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular de China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos. La OMS la reconoció como una pandemia hasta el 11 de marzo de 2020. En esa fecha informaba de 118,000 pacientes en 114 pacientes, de los cuales 4,291 no habían perdido la vida. Al 6 de abril de 2021 se ha informado de más de 133 millones de pacientes y enfermos con la enfermedad en 255 pacientes y territorios en el mundo, y suma ya la cifra de 2.886.246 pacientes fallecidos. Por otra parte, para octubre de 2020, la OMS estimaba que al menos un 10% de la población mundial ya se ha contagiado de esta enfermedad, unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente, debido al gran subregistro de casos a nivel mundial. En febrero de 2021, surgen varias vacunas, siendo utilizadas en distintos países. En la OMC, un grupo de 99 países en vías de desarrollo, liderados por India y Sudáfrica, y con el apoyo de Médicos Sin Fronteras,
piden que se suspenda temporalmente las patentes de las vacunas contra el COVID mientras dure la pandemia, algo similar a lo que se hizo cuando se estaba investigando las vacunas del SIDA. Los países en vías de desarrollo lograron que se cancelaran las patentes, por eso la industria farmacéutica dejó de investigar el SIDA. Y el resultado de eso son los 40 millones de muertos en este periodo. Pero a este pedido para la vacuna contra el COVID-19 se oponen, entre otros países, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, será porque se encuentran ahí muchos laboratorios farmacéuticos, al igual que Estados Unidos, y al que no entiendo es a Brasil, seguramente es por la tendencia de ultraderecha. Ignoro la razón. Al 4 de abril de 2021, el COVID-19 ha causado 2.957.860 decesos y se cuentan en 133.943.335 los pacientes con la enfermedad activa. Este gráfico va a permitirnos dimensionar la escala y la magnitud de las pandemias y de la respuesta por parte de la humanidad. El mayor número se lo lleva, como les había mencionado, la viruela, con más de 300 millones de casos. Pero para entonces no había realmente investigación farmacéutica, no existían los antibióticos, no había ningún tratamiento. La peste negra o la peste bubónica se cobró en Europa, como ya vimos, cerca del 30, el 50% de la población, dejando nada más, dejando 50 millones de muertos detrás. Como saben, la peste o la peste bubónica se transmite a través de las pulgas de las ratas. Y una de las medidas que más acrecentaron para que esta pandemia creciera de manera desproporcionada fue el sabio consejo que algunos sacerdotes dijeron cuando le pidieron a la gente que mataran a todos los gatos negros, ya que representaban a las brujas. Entonces, una buena combinación, una pésima higiene del ser humano en la Edad Media, y además mata al depredador de las ratas, que son los gatos, y la consecuencia está: 50 millones de seres humanos fallecidos. Luego tenemos a la gripe española, con 50 millones también de víctimas mortales. Enseguida sigue el SIDA, que es el que está de color rojo oscuro, con 40 millones de víctimas mortales. Luego tenemos a la peste de Justiniano con 4 millones. Después le sigue el COVID-19, casi con 3 millones. Y tenemos empatados a la gripe de Hong Kong y a la gripe asiática con 1 millón de fallecimientos. Entonces, esto debería movernos a muchos planteamientos y a una reflexión filosófica seria. Veamos a ver primero, antes que llegamos a la reflexión profunda, cuáles son los avances contra la pandemia del COVID-19. Esto surge de la página de la OMS y habla acerca de una iniciativa de colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19, a la cual llamaron COVAX. Por la pregunta, ¿por qué necesitamos la iniciativa COVAX? Y dice aquí que el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 es el destino más apremiante de nuestro tiempo y nadie ganará la carrera hasta que todos ganen. Se supone que el objetivo era, además de reducir el trágico número de muertes, no habla de números, nomás dice trágico, de muertes, y ayudar a controlar la pandemia, la introducción de una vacuna evitará que la economía mundial pierda
$375,000 millones cada mes. ¿Será acaso este el principal motivador para la industria farmacéutica? Porque no es la vida de las personas, ni siquiera mencionan cuántos han muerto, pero sí mencionan cuánto dinero se pierde. Cosa que en cambio con el SIDA no sucedía, ya que quien perdía el trabajo por los tabúes que existían era el portador del SIDA, pero nunca se cerró la economía como ha pasado ahora con el COVID. ¿En qué consiste o en qué consistía? Porque nació muerta esta iniciativa. El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX por sus siglas en inglés, es una iniciativa público-privada para promover el acceso a las vacunas contra la COVID-19 de manera equitativa en el mundo. COVAX es el único proyecto global de este tipo. Su objetivo es asegurar que la vacuna llegue al mayor número de personas posible a nivel mundial, de manera rápida y justa. ¿Cómo? Facilitando dosis a los países que no podrían pagar su precio de mercado. Todos los países participantes tendrán acceso a las vacunas de manera proporcional a su población. Estamos hablando, al país que más le tocan es a China y el segundo sería la India, que ya veremos, independientemente de su nivel socioeconómico y a un precio razonable. El objetivo es disponer de 2,000 millones de dosis para finales de este año de 2021 para proteger cuanto antes a los colectivos vulnerables y a los profesionales sanitarios. Entonces, ¿qué pasó con el famoso COVAX? Tenemos que 6 países industrializados acapararon el 60% del primer lote de vacunas destinados a iniciar la vacunación a nivel mundial. Esto es, se programó que del primer lote, cada país tuviera 9.4 dosis de la vacuna anti-COVID por cada 100 personas. Y de esta manera llegarían a un total de los 733.599.574 unidades. Sin embargo, los Estados Unidos, lejos de quedarse con el 9.4 y ellos firmaron el tratado COVAX, se fueron por las nubes hasta una cifra de comprar el equivalente a cubrir al 52.3% de la población. China, que es el país más poblado del mundo, se quedó muy cerca de la cifra marcada como índice COVAX, que era 9.4, y ellos compraron 10.8, pero porque ellos también estaban fabricando. La India, que es el segundo país más poblado, apenas alcanzó el 6.8. El Reino Unido, que es uno de los países menos poblados, pero sí más industrializados, superó incluso a Estados Unidos, ya que acaparó dosis para cubrir o para inmunizar al 56.7% de sus ciudadanos. Brasil, que también no sé aquí de dónde sacaron las vacunas, porque después era la promesa, porque jamás llegaron, pero querían cubrir al 11.8%. Turquía, con un 21.4%, o sea, más que doblando la indicación del COVAX para cada 100 personas. Y Alemania, con un 20.3%, no se quedó atrás, o sea, también más que duplicó la dosis correspondiente por su población. Entonces tenemos que 6 países industrializados acaparan el 60% del primer lote de vacunas destinados a iniciar la vacunación a nivel mundial. Como consecuencia, tenemos una inequidad en la cobertura universal de la vacuna anti-COVID. Tenemos con más del 50% a los que están en café. Con los que el caso de Canadá marca ahí el 20%, pero realmente Canadá se quedaron con 30 vacunas por cada 100 personas. Y tenemos el resto de los países en América Latina, que apenas estamos cerca del 10%, algunos en la Unión Europea o el norte de África con el 20%,
China con su 10%, y el resto aún estaba esperando las vacunas. Ahora, viendo el COVID en datos fríos, la mortalidad del COVID-19, el número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus a nivel mundial a la fecha con un corte al 4 de abril de 2021 por continente, suman 2.857.860 personas, siendo el continente americano el que más decesos tiene con 1.380.000. Le sigue Europa con 971.595, Asia con 390, no obstante que el COVID surgió de China, pero gracias a que, por ejemplo, fabricaron en tan solo 3 semanas 6 hospitales para COVID. Aislaron completamente a toda esa provincia. Gracias a esas medidas que muchos criticaban como autoritarias, se quedaron con 390.000. África con 113.000. Afortunadamente, aunque no para los aviones, el desierto del Sahara sigue siendo un factor que protege a África de las infecciones de otros lares. Y Oceanía, que está muy dispersa en islas, con apenas 1.281 muertos. Y la morbilidad, que es la tasa de contagio, o la evolución de contagiados del 22 de enero de 2020 al 8 de abril, a nivel mundial suma la cantidad de 135 millones de pacientes. Entonces estamos con una pandemia fuera de control. Y por si no me quieren que estamos fuera de control, porque en el estado de Jalisco, en México, hay un gobernador que no rebuzna porque no tiene más orejas, pero dice, aquí está hablando, esta es una declaración de la OMS por parte de su presidente o de su director general, Tedros Adhanom, que dice, la confusión y la complacencia al abordar el COVID-19 implican que la pandemia esté lejos de terminar, pero se puede controlar en meses con medidas de salud pública comprobadas, dijo el lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Los especialistas de esta agencia de Naciones Unidas lamentaron este lunes el relajamiento que se está observando entre la gente y algunos gobiernos en el cumplimiento de las medidas anti-COVID, pese al repunte de la pandemia. Estamos en un punto crítico. La trayectoria de la pandemia está en plena expansión, crece de forma exponencial. La última semana fue la cuarta con el número más alto de infecciones confirmadas desde que empezó la pandemia, con 4.4 millones de casos reportados a nivel mundial en 7 días, frente a 500,000 hace un año. La semana pasada explicó Van Kerkhove, que es la vocera de la OMS, el número de casos creció un 9% en el mundo, mientras que las muertes aumentaron un 5%. Es la 7ª semana consecutiva de aumento de los casos y la 4ª semana consecutiva de aumento de las muertes, destacó por su parte el director de la OMS, Tedros. Y ahora vayamos con las pandemias del siglo XXI y sus efectos en la economía. Bueno, comencemos marcando una cifra. El impacto económico estimado mensual, este corte fue al 8 de abril de 2021, es una cifra de 280,000 millones de dólares. Por eso surgieron las prisas. Por esto y por cosas además. La mayoría de los países actualmente se encuentran en recesión. Los países que están en la escala del rojo y del rosa son países que se encuentran en recesión, ya sea que van del 0% de crecimiento en el PIB hasta el -5%, luego van del -5 al -15 y del -15 al -70 algunos países que están prácticamente en bancarrota. Y los países que se encuentran en color amarillo
y el final en ocre son países que tienen crecimiento. Entonces estamos viendo que en América, en todo el continente americano, no hay ningún país que no esté en recesión. Estados Unidos incluso está en una recesión grave, ya que está entre el -5 y -15%. Tenemos a países africanos en los dos ámbitos, en los dos polos. Rusia se encuentra entre el 0% y un -5%, al igual que Mongolia y que los países escandinavos. La Comunidad Económica Europea, casi en su totalidad, o sea, estamos hablando de la Gran Bretaña, de Portugal, España, Francia, Alemania, Bélgica, Italia y países circundantes, se encuentran con una economía que está tirada entre el -5 y el -15%. Entonces, esta fuente es el Fondo Monetario Internacional. Es quien nos arroja este dato. Otro indicador de la economía, del avance o de la caída de la economía, es el impacto del coronavirus en los mercados bursátiles desde el inicio del brote. Aquí tenemos el momento marcado en 0 con el comienzo de la pandemia en 2020. Luego tenemos cerca del 2021, cuando se anuncia la primera vacuna, la mayoría de los indicadores bursátiles crecen por la esperanza de que llegue la vacuna. Al darse cuenta que tal vacuna se retrasa hasta 2021, los indicadores bajan nuevamente, y tal es el caso que solamente tenemos 3 indicadores con crecimiento o con evolución positiva, que es el índice Nikkei de Japón con un 22.9%, el Shanghai con un 16.1% y el Dow Jones de Estados Unidos con un 7.1%. Mientras tanto, el Italia MIB está con un -5.3% y el FTSE 100 con un -11.6%. Y sigue la presión sobre la economía. La economía mundial lucha por crecer. Aquí estamos viendo el desempleo. ¿Cuál es el cambio anual de la tasa de desempleo? En rojo vemos el dato histórico de 2019 y en azul vamos a ver a 2020. Por ejemplo, Brasil en 2019 tenía una tasa de paro o de desempleo de 11.90 y creció hasta el 2020 al 13.4. Italia, que tenía un 9.9, crece al 11%. Canadá, un caso dramático, que tenía un 5.7 apenas, crece hasta el 9.7. Y el más escandaloso de todos es el de Estados Unidos, ya que de tener apenas en el 2019 una tasa de desempleo abierto del 3.7, crece hasta 8.90%. Francia de 8.5 hasta el 8.90, crecimiento, o sea, un crecimiento en el desempleo marginal. El Reino Unido tiene un crecimiento importante también, prácticamente de 1.6 puntos porcentuales, ya que va de 3.8 a 5.4. Alemania, que siempre se ha caracterizado por cuidar a los empleados, por cuidar el desempleo, va del 3.10 al 4.30. Y Japón, que es una empresa también que cuida mucho a los trabajadores y evita mucho el desempleo, tenía el 2.4 y se queda con el 3.3. Esto es entonces la lucha contra el desempleo hasta 2020. Ahora, otro sector, el de los vuelos comerciales, se mantienen muy por debajo de los niveles normales. Teníamos, por ejemplo, que en comparación a las cifras del 2019, en el mes de abril de 2020, los vuelos prácticamente perdieron un 75% de reservas. Y el 2021 comienza similar, ya que se encuentra a la mitad de la cifra en la que había iniciado en 2019.
Y evidentemente que junto con los vuelos, la industria del turismo mundial se está desmoronando. Aquí tenemos un cambio porcentual semanal en el número de reservas comparando el 2019 versus 2020. Y tenemos que todos los países, cuando se hace el anuncio de la pandemia, un mes después, en abril, que es el mes en el que explota prácticamente todo el mundo, en Brasil los vuelos decrecen hasta un 50%, en Grecia llegan los vuelos a cero, o pierden todo lo que habían ganado, o sea, no tienen ni un solo vuelo más que los que tuvieron en el 2019. Igual sucede con Tailandia, que tiene un menos 100%, Francia también toca el menos 100%, Indonesia se salva, se queda como por el 30%, y Estados Unidos, que roza el 100%, pero que regresa nuevamente en diciembre hasta esas cifras que estaban muy por debajo del año anterior. Y la enorme caída en los compradores. El cambio porcentual anual en afluencia de clientes del 12 al 28 de enero de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020. Los Estados Unidos han perdido una caída en las compras al detalle del 20%, China del 46%, Japón el 49%, México el 64%, Francia han perdido el 65%, Canadá el 65%, Italia el 67%, el Reino Unido el 78% y Alemania el 97%. Y en América Latina, la contracción económica en 2020 fue una caída promedio del PIB del menos 7.7%. Ahora, aún no podemos con el COVID, pero tenemos muchos temas pendientes que, ya que no afectan a la economía, nadie les da pelota. Y son temas de este tipo. Enfermedades infecciosas a nivel mundial. Estos datos corresponden solamente a los casos de 2019, no es un acumulativo ni es un comparativo. Son los pacientes activos en 2019 y los decesos en 2019 nada más, ¿sí? Tenemos la tuberculosis con 1.400.000 defunciones y con 9 millones de pacientes activos. Tiene una morbilidad alta, mortalidad media alta por la tuberculosis multiresistente. Y la peor cosa absurda, debido a la gente idiota de los antivacunas, esta enfermedad tan grave tiene una vacuna preventiva, la BCG. Y por no utilizarla, hay un rebrote de la tuberculosis. Y existen también esquemas de antibióticos, pero que se vuelven rápidamente resistentes. Está el HIV-Sida. Solamente en 2019 fallecieron 980,000 personas. Había 30 millones de pacientes activos y por tanto portadores. La morbilidad es media y baja dependiendo de los hábitos sexuales de las personas. La mortandad es de media a alta, aunque la calidad de vida se pierde muchísimo en ello. Y los tratamientos farmacológicos son antirretrovirales, unos medicamentos contra los virus, pero solamente es un tratamiento paliativo para reducir la cuenta o la carga viral. Pero como se vuelven resistentes a los antirretrovirales, llega el momento que ya no les hace nada. La carga viral sube tanto que el sistema inmunológico ya no puede defender al cuerpo y terminan falleciendo por enfermedades como neumonía o infecciones renales, sobre todo. Luego tenemos a la malaria y el paludismo.
que se cobró en 2019 409,000 personas, pero tiene 229 millones de infectados. La morbilidad en las partes donde no se fumiga y no se invierte es alta, la mortalidad es alta, aunque existe un tratamiento que es una combinación de sulfadoxina con pirimetamina, con el mismo producto que le aumentaron el 5,000% de precio. Y tenemos a las hepatitis víricas, y digo hepatitis porque son 3. Estas en el 2019 se cobraron 1.75 millones o 1.750.000 personas. O sea que las hepatitis son las enfermedades que en 2019 causaron más víctimas de estas enfermedades infectocontagiosas. En segundo lugar, seguidos por la tuberculosis. De estas se estima que existen 325 millones de pacientes activos que también son potencialmente transmisores. La morbilidad es alta. La mortalidad para la hepatitis A es baja, para la hepatitis B es baja y para la hepatitis C es baja. Bueno, es baja. Para la hepatitis A no hay tratamiento, esa se cura sola. No es necesario dar ningún tratamiento, solamente tener al paciente en reposo. Para la hepatitis B es la misma estupidez que sucede con la tuberculosis. Existe una vacuna. El que tiene hepatitis B es por idiota, por no haberse vacunado. Y para la hepatitis C, que es la más grave, la mortalidad puede ser baja si se trata con el tratamiento adecuado antiviral, que es un tratamiento que por desgracia es muy costoso. Y después tenemos la enfermedad del virus del ébola, que solamente en 2019 se cobró 3.897 víctimas. Pacientes activos no hay ninguno, porque con el ébola tiene una mortandad del 70, casi del 80%. Entonces, 8 de cada 10 se mueren y los otros 2 se curan. Entonces, no hay pacientes activos. O te curas o te entierran. La morbilidad es muy alta, la mortandad es alta y no tiene tratamiento. En total, con estas 5 enfermedades infectocontagiosas, esto es, causadas por virus o bacterias, o por parásitos, como el caso de la malaria y del paludismo. En estas 5 enfermedades tenemos que solamente en 2019 fallecieron 4.542.987 personas. No, perdón, 4.542.987. Pero es la punta del iceberg, ya que existen 593 millones de pacientes, muchos de ellos portadores y tal vez transmisores de la enfermedad. Y para esto la ONU, ni la OMS, ni los países tienen ningún plan para poder atajar esto. ¿Y esto por qué? Ya nos acercamos al final. Porque existe una gran asimetría en el enfoque terapéutico. Vamos a ver a qué me refiero con la asimetría, o sea, una gran desigualdad. Tenemos el caso del VIH-Sida. Este surgió en 1981 y desde entonces la industria farmacéutica ha dejado, la industria farmacéutica y todos aquellos que están en el ramo de la salud han dejado morir 40 millones de seres humanos. Y además, aún tenemos 37,5 millones de pacientes enfermos que son portadores. ¿Creen que sea posible que en 40 años no ha sido posible fabricar una vacuna? ¿Acaso se debe a que los países pobres negaron la patente de las vacunas? Porque tal como les comenté con el caso de la vacuna del COVID, de que muchos países, que los países no industrializados, al frente de ellos estaba la India,
pedían que no se considera ninguna patente, que Estados Unidos y la Unión Europea y los hermanos brasileiros votaron en contra, o sea, votaron que no, que era con patente para que fuera cara. Ok. Pero aquí, cuando surgió el SIDA, el SIDA, perdón, ¿cuál SIDA? El SIDA, ganaron los países pobres y aseguraron que cuando surgiera una vacuna, esta no iba a tener patente. Por tanto, dejó de haber esfuerzos por parte de la industria farmacéutica. En 40 años no han hecho absolutamente nada. Además, no se efectuaron donativos por parte de los gobiernos ni de los filántropos. ¿Tendría algo que ver para el sector conservador, ya que ellos decían que el SIDA era la plaga de Dios a los degenerados homosexuales? Además, otro punto a favor del SIDA, ataca a las personas en la enfermedad. Ataca a las personas en la etapa en que el ser humano es más productivo. Y la pregunta, ¿acaso las vidas humanas no importan mientras la economía prospere? Ahora vamos al COVID. Han fallecido 2.7 millones de seres humanos en 16 meses. Se obtuvieron 8 candidatas a vacunas en tan solo un año. Pero ojo, la gran diferencia. Mientras que acá todos los países pobres, todos los países del tercer mundo, se alinearon y convencieron a la OMS de que no iba a haber patentes, acá en este caso la Unión Europea junto con Estados Unidos ganaron el hecho de que iban a tener patente. Además, en esta ocasión la industria farmacéutica no arriesgó capital, pues se obtuvieron las cepas madres de las universidades alrededor del mundo. Además, la industria farmacéutica recibió multimillonarias contribuciones de los países, así como de la OMS, y como final feliz, obtienen la patente y fijan precios una vez pasada la epidemia. Esta, por desgracia, y no por hacer discriminación a las personas, a los adultos mayores, ya que todos vamos para allá. Bueno, sí llegamos. Pero esta enfermedad afecta al ser humano en su etapa de declinación. El problema del COVID-19, como ya vimos, es que provoca el cierre de las economías. Entonces, ¿será aquí que la generosidad se estimula cuando la economía se ve cerrada casi un año? Estos son los grandes puntos que tenemos que ver. ¿Y cuál es el peso de la industria farmacéutica? Y si realmente es una industria que a día de hoy está interesada en la salud de los humanos o en el asunto financiero. Desde el surgimiento del SIDA, bueno, ya quedamos que han fallecido 40 millones y hasta el 2017 vivían porque la calidad de vida está reducida prácticamente, bueno, son segregados, discriminados, o sea, no tiene ninguna calidad de vida. Y aquí tenemos un mapa con el número de pacientes por regiones. Tenemos a América Latina con 1.3 millones, de la cual la gran mayoría eran de Brasil. Tenemos a Europa del Este con 520,000, África del Norte con 220,000, al África subsahariana con 24 millones y medio, Australia apenas con 15,000, el sureste y el sur de Asia con 5.6 millones, el este de Asia y el Pacífico apenas sobrepasando los 530,000, y tenemos a Europa del Occidental con 520,000. Como pueden ver también, se debe la falta de intención a que los países que más pacientes tienen son los países más pobres. Ahora, Estados Unidos tiene muchísimos, 900,000, por eso ahora van a cobrarles 750 una tableta
que costaba al público $13.50 y cuya elaboración costaba apenas $1. Como reflexión, las enfermedades infecciosas, sea en forma de epidemia o de pandemia, han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. El gran número de afectados y el incremento de la mortalidad hacen que sean, ante la incertidumbre creada, un verdadero problema de salud con repercusiones sociales. El futuro de la actual pandemia es incierto, aún para los países con menos recursos económicos. La única predicción certera es que habrá una nueva pandemia. La única duda es, ¿cuándo ocurrirá? Es imprescindible cambiar nuestra actitud y aprender de las lecciones de la historia, o podría ser esta próxima pandemia la última que enfrente el Homo sapiens sapiens. Pues muchísimas gracias a quienes llegaron hasta el final. Les agradezco mucho por su atención y por su paciencia. Aquí encontrarán la bibliografía, la musicografía. Y finalmente, y como siempre, si consideran que este video es de interés, les despertó el interés, agregó algo nuevo para su óptica acerca de la salud y del papel que juegan las industrias, no solamente la farmacéutica, cualquier industria, cuando se permite que exista el cabildeo, ese lobbying, en donde se reparten millones de dólares o millones de pesos, según estemos, o millones de euros, a congresistas y políticos para que aprueben leyes y puedan aumentar precios cuando quieran, el mundo no va a acabar bien. Entonces, si creen que este video fue útil y es recomendable, les pido que me regalen o que me califiquen con un pulgar hacia arriba y que lo compartan, de ser posible, con 10 de sus contactos. Si en cambio piensan que esta prácticamente hora fue tiempo perdido, descalifíquenme con un pulgar hacia abajo, pero por favor indíquenme en los comentarios cuáles son las razones. Y finalmente, a quienes aún no se inscriben, ¿qué esperan? Por favor, el canal y yo los necesitamos mucho. Necesitamos llegar a los 1000 antes de junio para ya en otra categoría. Por lo tanto, dentro de unos segundos va a aparecer debajo de la flecha amarilla el logotipo de Filosofía Channel. Basta con que le den un clic e inmediatamente van a quedar suscritos. E incluso a quienes ya se suscribieron, como los nuevos, les pido que no se olviden de darle clic a la campana, ya que es el medio para notificarles en el momento en que subo un nuevo video o audiolibro. Y finalmente les pido que nos sigan en las redes, y sirve que me hacen meterme más a las redes, tanto a Instagram, Twitter como en Facebook, por favor. Sin más que agregar, no me resta más que nuevamente agradecer su atención, su paciencia, y se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Ciao ragazzi!